pueblo por haber, ¿cómo dice? Se alegró. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, de corazón, porque de todo corazón ofrecieron a Dios, a Jehová, voluntariamente. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, fíjese, ahí está el corazón de David en Dios y en la obra de Dios. Queremos agradecer a aquellos que fielmente están dando, están contribuyendo a la renta de este lugar, porque aquí lo rentamos, pagamos 21,000 pesos por mes y tenemos que llegar, estamos un poquito atrasados, pero ahí vamos. Y a los que diezman, a los que ofrendan, queremos agradecerles de todo corazón. Pero mira el principio que está aquí. David tenía un corazón generoso y él amaba la obra de Dios. Hace poquito la hermana acaba de anunciar que el próximo domingo, ¿quién nos va a visitar? La familia misionera que estamos sosteniendo hace 11 años. Estamos ofrendando a la obra misionera. Ellos van al Amazonas del Perú y nosotros estamos sosteniendo y apoyándolos a ellos desde hace más de 10 años. Entonces, eso es mostrar amor a Dios y a la obra de Dios. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando damos a las misiones, cuando damos para juntar alimentos para dar a las personas necesitadas, estamos mostrando amor a Dios. Por eso la palabra de Dios dice allí que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo lo mostramos? Dice ahí el versículo: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando servimos con nuestros dones, tiempos, habilidades, capacidades y finanzas, estamos mostrando amor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él, con su corazón generoso, con ese principio, dice que animó al pueblo y el pueblo comenzó a dar. Y la Biblia dice que el pueblo dio y se alegró también el pueblo de haber dado voluntariamente, porque de corazón lo ofrecieron. Porque si tú vas a dar, tienes que hacerlo de corazón, lo mucho o lo poco. Tienes que darlo de corazón para que Dios le agrade también. Y no solamente el pueblo se alegró, sino el verso 10 dice: asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Te das cuenta? Una de las cosas que produce el dar y la generosidad es gozo. A ver, ¿cuántos quieren tener más gozo? También tienes que dar. Pero, ¿sabe qué? El amar a Dios, el servir a Dios también trae gozo al corazón, y el darle también. Y no solamente va a producir mucho gozo en tu vida al darle a Dios de corazón, sino que va a producir, dice la palabra de Dios, el que siembra poco, ¿cómo cosecha? Poco. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y cuando tú le das a Dios esa ofrenda, ese diezmo, esa renta, el contribuir en la obra misionera, no solamente Dios te va a bendecir en lo económico, sino te va a bendecir las demás áreas de tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en el trabajo, en la salud y en las demás cosas. Así que hoy tenemos la oportunidad de dar y de ser generosos e invitar a David y al pueblo de Dios que acompañaba a David. Tú tienes un sobre allí, te invito a que lo tomes, ahí donde estás, allí toma tu sobre y ahí puedes poner tu nombre, la fecha del día de hoy, y puedes poner, si tú lo que vas a dar es el diezmo o la renta, ¿no? Para contribuir a la parte de la contribución del mes, y también tu ofrenda, y si es obra misionera, tú lo tienes que señalar en ese lugar. Así que yo te invito a que tú puedas estar haciéndolo en este momento con amor y de corazón. Amén. Vamos a estar dando. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos a Dios también a través de lo que le damos. Si tú ya preparaste tu sobre, puedes ponerte de pie. Te animamos también que pongas tu nombre, y si das el diezmo, a qué mes pertenece, y si das la renta, a qué mes pertenece, lo puedas especificar. Aleluya. Poner la fecha de hoy. Y vamos a dar, como dice,
David, generosamente y con todas las fuerzas. Amén. Con todo el corazón, con todas las ganas. Porque Dios ama al dador. ¿Cuántos dadores alegres hay hoy aquí? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y vamos a dar. Oremos. Levanta tu sobre ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de adorarte también con nuestra generosidad, con nuestro amor a ti. Te damos a ti lo que es tuyo, pero también te damos a ti de lo que nos has dado. Señor, por eso diezmamos, por eso ofrendamos, lo hacemos de corazón para tu obra. Porque nuestro corazón está apegado a ti y a tu obra, la iglesia, las misiones. Y Señor, yo te pido que, así como le diste gozo al pueblo y le diste gozo a tu rey David, Señor, hoy le des gozo a cada uno de los dadores alegres. Y declaro que esa semilla que hoy van a plantar va a traer fruto y victoria y bendición, no solo en lo económico, sino en lo familiar, en la salud, en la vida espiritual, en la vida emocional, en cada área, Señor. Declaro cosecha y declaro gozo, salud, bendición. Oramos y lo hacemos de todo corazón, con amor para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar dando ahora, pasen aquí, pueden pasar, y vamos a estar dando voluntariamente, de corazón, con amor, con gozo al Señor. Amén. ¿Cuál que está pasando? Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo ahora? ¿Cuántos tienen más gozo ahora? Aparte de haber cantado, ¿no? Ellos se gozaron, nosotros también, después de haber dado. Muy bien, pueden pasar para allí y les agradecemos, gracias a las hermanas que nos ayudaron. Y antes de pasar a la palabra de Dios, queremos pedir a los niños que pasen a su clase bíblica con las maestras de la Biblia. Allí pueden estar pasando. En este tiempo también hay unas clases especiales para ellos, para acorde a la edad que tienen, y creemos que es una bendición aprender la Biblia desde niño. Así yo lo he hecho. A los 9 años le entregué mi corazón a Jesús, y de los 9 años mi corazón le pertenece. Amén. Y lo comparto también con mi esposa, ¿verdad? Que ya cumplimos 36 años de casados. ¿Cómo ven? Con 4 hijos. Todos están en la iglesia, todos están sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y a veces uno dice, ¿por qué pone la carreta y después el caballo, en vez de poner primero el caballo y después la carreta? ¿No? Porque generalmente uno tiene que decir, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿sí o no? O sea, uno se tiene que poner después. Pero ¿por qué la Biblia dice, Josué, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Saben por qué? Porque el líder de la casa, el padre de la casa, el padre y el esposo, debe ser el primero en servir a Dios. Debe ser el ejemplo de la casa. No es un error gramatical, sino es un principio bíblico. Los hombres son la cabeza del hogar y deben modelar para sus hijos el ejemplo del siervo de Dios que deben de ser, de la persona que ama a Dios. Por eso yo dije, es así, por eso está así, no es un error gramatical. El hombre, el líder, el esposo, el padre, debe ser el ejemplo y el modelo para sus hijos y para el resto de la familia. Muy bien, como lo prometido es deuda, dice alguien por ahí, habíamos dicho que hoy teníamos un predicador sorpresa. Y ya la vez pasada nos bendijo mucho con ese mensaje de la honra, que estuvo muy bonito, realmente de mucha bendición, y queremos invitar a Ismael que esté pasando aquí. Amén. Gracias. Y vamos a recibirlo con un aplauso. Gracias, Ismael, por estar con nosotros y a compartir la palabra que Dios también ha puesto en su corazón. Bienvenido. Gracias, pastor. Amén. Bueno, pues como le decía el pastor, estamos agradecidos con Dios. Estoy muy contento otra vez por poder estar aquí, teniendo la oportunidad de compartir la palabra de Dios.
La palabra de Dios que transforma de verdad al hombre cuando la ponemos por obra, cuando la ponemos por práctica. La palabra de Dios dice, la misma palabra, que no vuelve a Dios vacía. Y cuando nosotros vamos y somos más allá que tan solamente oidores, como dice la palabra, ser no solamente oidores, sino hacedores, decía Santiago, de la palabra. Entonces es cuando la palabra de Dios empieza a manifestar en el corazón del hombre. La fe viene por el oír, ¿verdad? Pero después la transformación del hombre viene cuando nosotros la ponemos por obra en cada uno de las cosas que Dios nos invita a hacer. Así que esa es la transformación que Dios da, la palabra de Dios vivificada en nuestras vidas, en nuestros corazones, se hace rema, y es entonces donde vemos la luz. Amén. Amén. Pues estamos contentos, como les decía, hermanos, y ya lo decía el pastor, la ocasión y la oportunidad pasada, pude compartir con ustedes algo sobre la honra. ¿Qué es la honra? ¿Cómo honrar a Dios como Padre? ¿Cómo honrar a Dios como el Padre que es? Y cómo honrar a Dios también como dando honra a tu prójimo, a nuestro prójimo, darle honra a los que nos rodean. Dice la palabra, honra a quien honra merece. Así es. Y vimos esa historia hermosa de Ruth, de Noemí. Vimos esa historia hermosa, hasta aprendimos de Elimelech. Amén. Aprendimos de Elimelech también, ahí con una palabra que Dios dio para que nosotros aprendiéramos y no cometamos los mismos errores de aquellos hombres. La palabra de Dios dice que todo lo que está escrito ha estado ahí, ha estado escrito para beneficio de nosotros, de la iglesia de Dios. Es decir, que lo que vivió David, que lo que vivió Samuel, que lo que vivió Job, que lo que vivió Enoc, que lo que vivió Elías, Moisés y todos los grandes hombres de Dios, está para nuestro provecho. Debemos de aprender de ellos. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es ahora la obediencia. Decíamos la ocasión pasada, honra y obediencia no pueden separarse, van de la mano. Y muchas veces, sin forzarlo, decía la vez pasada, el texto bíblico podemos sustituir honra y obediencia, porque es parte de honrar a Dios, es obedecer a Dios. Y ahorita el pastor lo decía en el tiempo anterior, obedecemos a Dios cuando le damos a Él lo que Él se merece, de lo que Él es digno. Y veíamos también que Dios tiene una investidura en sí mismo, ¿verdad? Él es grande, Él es poderoso, Él es santo, Él es encima de los cielos y encima de toda la tierra. Las naciones son como gotas de agua delante de su presencia. Él tiene la potestad de tu vida y Él quiere que tú se la des, pero no a fuerza, sino voluntariamente. Amén. Voluntariamente, de corazón, de corazón. Eso es lo que le agrada a Dios. Dios, teniendo todo el poder y toda la majestad, como un rey de la tierra, puede decir, arrodíllate, y se tiene que arrodillar, ¿verdad? Así dijo allá Nabucodonosor con Daniel y sus amigos, que los que no se arrodillaren debían de entrar al horno de fuego, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios va más allá. Él, merecedor de toda la honra que cualquier rey de la tierra, Él quiere que tú le entregues tu corazón y tu obediencia voluntariamente. Amén. Y de corazón. Amén. La obediencia. Entonces, ¿cómo agradar a Dios con la obediencia? Vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, eres grande en amor y misericordia, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia para aprender lo que tú nos quieres decir. Señor, prepara la tierra de nuestros corazones. Prepara nuestras mentes para que podamos absorber el conocimiento del Dios verdadero, del Dios santo, del Dios que está encima de todo y de todos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, la obediencia. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? La obediencia que agrada a Dios. Y voy a mencionar unos puntos muy específicos de cómo se agrada a Dios obedeciendo. Todos conocemos, agradar a Dios hay que obedecer. Sí, pero ¿cómo?
cómo puntualmente agradamos a Dios. Y quiero que vayamos a uno de nuestros, o a nuestro texto base, que es Números 20, libro de Números, parte del Pentateuco, el capítulo 20. Y decimos amén si lo tenemos. Amén. 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 Números 20. Y aquí Dios nos muestra la historia de todas las avenencias que tuvo que pasar el pueblo de Israel, ¿verdad? Israel tuvo que pasar por tantas cosas, tuvo que pasar por momentos de prueba en los que tenía que mostrarle fe a Dios, al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Ese Dios poderoso, ese Dios que levantó a Moisés, le dijo: tú serás el libertador de mi pueblo, ve, porque yo te envío y tú los sacarás. Moisés obedeció, Moisés hizo lo que tenía que hacer, fue, habló con Faraón, le dio la demostración de lo que era el poder de Dios a Faraón, para ver si Faraón temía a Dios. Sabemos la historia, Faraón no temió a la primera, ¿verdad? Pero ahí Moisés, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Porque Moisés estaba temeroso. ¿Cómo me van a creer que tú me estás enviando? Que tú, el verdadero Dios, me envía a libertar al pueblo. ¿Qué hago? ¿Qué señal me das? Diciendo Moisés. Y le dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, con esa vara es que te voy a demostrar, para que le muestres a Faraón de lo que eres capaz en mi presencia, por mí. Tírala, la tiró, se convirtió en serpiente. Vuélvela a tomar por la cola, la volvió a tomar por la cola y se hizo una vara otra vez. Y así fue. Entonces, la vara de Moisés es muy representativa. La vara de Moisés es un instrumento que Dios usó para mostrarnos el milagro, el poder de Dios a través de esa vara. En la vara de Moisés no residía el poder de Dios, era un vehículo que Dios utilizaba para el milagro. Así es, Dios es el que hace los milagros. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, lo voy a leer rápidamente. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Se imaginan tener la responsabilidad que tenía Moisés? Uno de los siervos de Dios que ha tenido la iglesia con más congregantes en la historia de la humanidad, alrededor de 2 millones en ese tiempo, en ese momento, y lidiar con un pueblo de 2 millones no es cosa fácil. Si el varón de la casa lidia con su familia muchas veces, ahora los pastores también, lidiar con 2 millones de personas y que todas se pongan de acuerdo es algo difícil. Es algo difícil. Aún caminando con Dios hay momentos duros. Entonces Moisés, aquí nos muestra que Moisés estaba al frente de ellos. No había agua, estaban en el desierto. Imaginemos que estamos en el desierto, que nos acaba de libertar Moisés, y no hay agua para beber, lo básico para vivir, agua. Ya no hablemos de comida, que subsistimos más tiempo, agua. Y en el desierto, entonces se juntaron el pueblo contra Moisés y Aarón, los líderes que estaban al frente del pueblo. Y dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación. Entonces ahí el pueblo empezó a anhelar lo que tenía
en Egipto. Pero en Egipto tenía esclavitud. En Egipto había esclavitud, pero se les olvidó. Y ellos dijeron, ojalá hubiéramos perecido antes. Hubo una escena anterior donde en la revelación de Coré, un hombre malvado incitó, Dios abrió la tierra literalmente y perecieron los que tenían que perecer. Y ellos estaban diciendo, ojalá hubiéramos muerto con ellos. No sabían lo que decían por lo que estaban pasando ahí. Entonces, aquí Moisés y Aarón se van de la congregación, se van a la puerta del tabernáculo a reunirse con Dios. Por eso qué importante es cuando tú tienes un problema y una necesidad, cuando alguien te está presionando, cuando alguien te está injuriando, cuando alguien te está levantando falsos testimonios, cuando alguien está levantando un rumor sobre ti. Lo primero que debes hacer es ir a la puerta del tabernáculo, es ir a la presencia de Dios. No podemos hacer nada por nuestras fuerzas. Si te basas en tu intelecto, vas a fallar. Si te basas aún en la experiencia, vas a fallar. La experiencia es buena, pero no lo es todo. Las cosas cambian. La experiencia no supera la presencia de Dios. Así que no te fíes ni en tu experiencia. Ve al tabernáculo, ve a la puerta del tabernáculo. Y ahí dice que entraron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. ¿Y la gloria de quién? La gloria de Jehová apareció sobre ellos. Moisés tenía una cualidad de todas las que podemos hablar, es que él hablaba con Dios cara a cara. En una parte de la escritura dice, con otros profetas yo hablo de otras formas. Yo les revelo, yo les doy sueños, visiones, pero no así con mi siervo Moisés, con quien hablo cara a cara, con quien yo le hablo y él me puede oír, ¿sí? Audiblemente. Entonces dice aquí en el verso 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación. Vamos a hacer noción de lo que viene. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Dios sabe la necesidad que tenía el pueblo de Israel. Dios sabía que si no proveía agua a Dios, pues el pueblo iba a perecer uno a uno por la falta de agua. Dios tiene el conocimiento de tus necesidades físicas. Dios sabe. Yo siempre lo he mencionado, hermanos, y algo que me sorprende mucho de Dios es que siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores de toda la tierra, tiene cuidado de ti, individualmente, personalmente. Lo tiene como, yo a veces pensaba, Dios puede tener cuidado de todo el mundo, todo México, toda una nación, y lo hace, por supuesto, pero entre ellos toma a un individuo y lo observa, y lo pone en su mano, y lo pesa, y ve que hay en su corazón, y ve sus necesidades. La palabra de Dios dice que de la mano de Dios tomamos todos. Él abre su mano y todos esperamos en Él. Que así como la sierva o el siervo espera algo de su amo, cuando éste abre su mano, así nosotros esperamos a Dios. Él conoce tu necesidad y Él la va a suplir. Entonces, ¿por qué? Porque lo merezcamos. Porque Dios primero es misericordioso, porque es su naturaleza. Sin embargo, también Dios es justo, y lo vamos a ver. Y luego dice, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hasta Dios tiene cuidado de las bestias, del hombre. Dios, la creación de Dios es buena, es perfecta, y Dios tiene cuidado de la tierra. Cuando la tierra se seca, Él lo observa, Él lo ve y Él hace llover. Él hace llover. Y la tierra empieza a beber esa agua y empieza a brotar la semilla. Veíamos en una predicación que nosotros no sabemos cómo la semilla, ese misterio, ¿no?, de la semilla, ¿verdad? La semilla se siembra y para que dé su fruto, la semilla tiene que morir. La semilla tiene que morir. Si no muere la semilla, no puede dar vida a una planta. Tú y yo somos semillas de Dios y tenemos que morir para dar fruto a Dios,
para darle fruto a Dios. Pero de Él, dice la palabra, Él es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, Moisés tomó la vara de delante de Jehová como Él le mandó, porque le dijo, toma la vara y habla a la peña. Toma la vara y habla a la peña. Él la tomó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Como diciendo Moisés, a ver, ustedes tan necios en su corazón, ¿acaso saldrá agua hasta de la roca para que ustedes vean lo que Dios hace? Para que vean que Dios es poderoso y que Dios puede suplir ahí donde tus ojos no ven. Porque el desierto estaba ahí. El desierto era real. La fe no niega la realidad de lo que estás viviendo. No. Sí, la situación es difícil. Sí, esto o sí, aquello. La fe cambia la realidad. Amén. Amén. La fe cambia la realidad que te rodea. Tú puedes estar en medio del desierto, pero vas a ver la bondad de Dios. ¿Sí crees? ¿Sí crees? Entonces, así le dijo Moisés. Moisés se molestó. Pueden imaginarse a Moisés molesto en suma manera, diciendo, tenemos que hacer salir agua de aquí. Entonces, ahí en el verso 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el 12 notamos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios de repente le dijo eso a Moisés? El tema es la obediencia. Y Dios le había dicho a Moisés, Moisés, toma la vara, la tomó, y háblale a la peña. Pero Moisés, acostumbrado a hacer milagros anteriormente con la vara y a usar la vara dando un golpe o posicionándola en la tierra, ¿recuerdan cuando se partió el Mar Rojo? Puso la vara, se abrió la tierra, era un vehículo de bendición y de milagro de Dios. Pero Dios no siempre va a hacer las cosas como las hizo antes. Amén. Dios cambia la forma de hacer milagros. ¿Por qué las cambia? ¿Por qué? ¿Por qué las cambia? Porque lo que a Dios le interesa es que tú tengas fe en Él y no en la previa experiencia. ¿Sí? A Dios le interesa más que tú confíes en Él, aunque lo que te diga vaya en contra de toda lógica. Aunque tú digas, pero es que a mí en el pasado me acuerdo que yo recurrí a tal hermano y a él Dios lo usa porque me ha bendecido espiritualmente, materialmente, voy a ir. ¿Pero ya consultaste a Dios? Sí, Dios usó al hermano anteriormente, pero no va a ser siempre así. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, va a cambiar. No te aferres a la vara. Déjala. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Él va a cambiar. Él va a cambiar. Sus principios no cambian como lo habíamos visto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero Él se mueve diferente. Él quiere fe y obediencia. Entonces aquí dice el verso 12, por cuanto no creíste en mí. Tal vez Moisés dijo, estoy en un momento tenso, ya vi que la vara funciona, si la uso otra vez va a brotar aguas porque ya hubo milagros. Y tal vez hubo un poco de humanidad en ese sentido en él. Pero también Moisés estaba molesto, estaba airado. Y el título es ¿cómo agradar a Dios? La obediencia que agrada a Dios en el control de tus emociones. En una obediencia constante se agrada a Dios. No a veces, no, ya obedecí a Dios en estos años pasados, voy acumulando muchas cosas, tengo el permiso de desobedecer a Dios. Tal vez no lo digas así, pero la mente, el corazón son engañosos.
y inconscientemente lo podemos decir. He agradado a Dios, como que tengo cierta libertad de hacer algo, ¿no? Y Dios es misericordioso, amén. Cuando nos caemos, Él nos levanta, amén, nos levanta. Pero que tú premedites tu caída es otra cosa. Que tú digas, tengo permiso de pecar, es otra cosa. Y Pablo lo dijo muy claro, ¿sí? La gracia de Dios no es para pecar. Porque dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos sido salvos, renovados, ¿cómo pues pecaremos otra vez? El libro de Hebreos, un libro tan hermoso, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino la horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Pecar premeditadamente, eso es otra cosa. Es otra cosa distinta. Pero Dios es bueno para levantarnos, es misericordioso. Entonces Moisés había desobedecido a Dios en algo tan simple y tan sencillo. Sí, para Dios no hay simplezas. A Dios le agrada que le obedezcas en lo poco como en lo mucho. Amén. Como en lo mucho. Si le honras en lo poco, también te pondrá en lo mucho. Mi siervo es fiel. Le dije que se fuera por acá en vez de que se fuera por allá, que cambiara de ruta. Hasta cambiar de ruta es obedecer a Dios. Pablo decía, no entramos a Asia porque Dios no nos lo permitió. Y fue sabio y escuchó. Si hubiera ido a Asia desobedeciendo a Dios a predicar la palabra, no hubiera habido la cosecha que Pablo pudiera haber esperado. Hay que obedecer a Dios hasta en esas cosas. La obediencia es en todo aspecto. Entonces, Jehová, Dios, no le permitió accesar a Moisés a la tierra prometida. Pero el hombre, dice la palabra que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero mira, nota esto: el más manso de la faz de la tierra, pero no controló sus emociones. Y por eso pecó contra Dios. Y eso lo sacó de la bendición completa. Moisés fue bendecido, por supuesto. Fue un varón de Dios, por supuesto. Pero no cumplió todo lo que Dios quería que cumpliera. Dios quería que entrara a la tierra prometida, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque siendo líder tenía que mostrar obediencia. Todos tenemos que mostrarle, pero dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y que el juicio empieza por la casa de Dios. Y si el juicio empieza por la casa de Dios, por sucesión, por lógica de sucesión, podemos decir que el juicio empieza por los líderes de la casa. Y Moisés era líder de su casa, o sea, del pueblo de Israel. Dios castiga el pecado. Dios no lo va a pasar por alto, lo castiga. Pero si nos arrepentimos, nos restaura, nos perdona, nos ayuda, nos levanta, nos da gozo, nos da paz. Amén. Decía David, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado te entristece. El pecado no te deja levantar la voz a Dios. El pecado no te hace cantar. El pecado no te lo permite, porque el pecado daña de dentro hacia afuera. El pecado no viene de afuera, pero hacia adentro. Cuando nosotros venimos y accesamos a la tentación, dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie, sino que es conforme a la concupiscencia de cada uno de nosotros en que somos tentados. Y si damos lugar a esa tentación, el pecado, también dice la palabra de Dios, creo que está en Santiago, concibe, la concupiscencia concibe pecado, y el pecado, cuando da luz, concibe la muerte, se consuma en muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo hermoso de Dios. Él es misericordioso. Entonces Moisés no entró a la tierra prometida por ese pequeño, gran detalle, por no obedecer a Dios. Grande, ¿verdad? Con Dios no hay cosas pequeñas. Con Dios no es de que un pecado chiquito, un pecado grande. Para Dios todo es parejo. O se es o no se es. O se tiene o no se tiene. No hay medias tintas con Dios. Estamos en un proceso de santificación, amén. Estamos ahí todos estamos ahí. Pero dice la palabra de Dios,
Esfuérzate por la gracia que es en Dios, en Cristo Jesús. No te esfuerces tú solo. Esfuérzate por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Es que nos esforzamos y encontramos victoria. Amén. Entonces, aquí vemos que el control de nuestras emociones son necesarias. Y cuando pensamos en emociones fuertes, lo decía la vez pasada también, lo toco un poco, pensamos luego de enojo e ira. Es lo que nos viene a la mente de pronto, pero no es eso nada más. El exceso de tristeza, el exceso de enojo, que es la ira, el exceso de hasta de contentamiento, nos puede sacar del plan de Dios, de mucha alegría. El gozo es espiritual, pero la alegría es emocional, la alegría es almática. Y debemos tener control de todas esas emociones. Las emociones son buenas. ¿Cuántos creen que son buenas las emociones? Dios nos las dio. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos emociones. Dios también muestra que Él se gozó cuando estuvo Jesús en la tierra, se rió, lloró. Dios mostró ira, ¿sí? Dios también se contentó con su pueblo. Las emociones vienen de Dios, pero debes de controlarlas, hermano, porque el enemigo va a querer usar esas emociones para sacarte del plan de Dios. Falta de dominio propio, fuera del plan de Dios. Control de tus emociones dentro del plan de Dios, dentro de su plan. Y nosotros queremos estar en el plan de Dios, no queremos estar fuera de Dios. Es feo estar fuera de Dios. Y la palabra dice en Proverbios 16:32 que, parafraseando un poquito, que es mucho mejor dominarse uno mismo, mucho mejor dominar tus emociones que conquistar ciudades o una ciudad o gobernarlas. Los reyes se enseñorean de las ciudades, hacen alarde, mira cuántas ciudades ya ha conquistado, y más en los tiempos pasados, que era la forma de gobierno, ahora no tanto, pero es mucho mejor que te gobiernes tú. Porque cuántos reyes en la historia, si analizamos la historia, perdieron lo que tenían, perdieron reinos por una mala decisión, porque no supieron controlar sus emociones. Todos los reyes tenían la costumbre de tener ancianos que le rodeaban, consejeros, todos, en todas las culturas. Y también en el pueblo de Dios, también reyes de Dios tenían consejeros, ancianos. Se les pedía consejo a los mayores, pero quien guiaba era el consejo de Dios. Y esa era lo que hacía la diferencia entre las naciones paganas y el pueblo de Israel. El Dios de Israel era el rey de la nación de Israel. Pero en un momento dijo el pueblo de Israel: queremos un rey como las demás naciones. No te fijes en lo que hay a tu alrededor y quieras ser como ellos. Dios te ha hecho especial y diferente. Dios te ha dado poder y autoridad. Dios te ha dado un acceso con Él para que tomes las mejores decisiones. No está mal consultar a alguien, no estoy diciendo eso, es bueno, pero acércate al pueblo de Dios, acércate a alguien que tenga una madurez espiritual. No te acerques a cualquier hombre, a cualquier mujer, aunque tenga experiencia, pero si no tiene a Dios está difícil. Lo podrías hacer, pero ve mejor con hombres de experiencia, sí, pero en Dios. Amén. En Dios. Y eso te va a dar una guía, porque Dios utiliza a esos hombres, a esas mujeres, para guiar el camino de los más jóvenes. Si recordamos a Ruth y a Noemí, Ruth tomaba el consejo de Noemí, su suegra. Y Noemí fue sabia, le dio consejos, como lo vimos, y por el consejo de Noemí, porque vimos que honrar es escuchar consejo, honrar es obedecer a Dios, honrar es tener fe en Dios, pero también honrar es tener consejo y seguir a tratar el consejo. Ruth fue bendecida. Amén. Ruth estuvo con vos, ¿verdad? Entonces obedeció a Noemí. Entonces tú obedece el consejo de Dios y por quien quiera dártelo. Amén. Pero para eso hay que ser sensibles a la voz de Dios. Amén. Amén. Ser sensibles. ¿Y cómo somos sensibles? Estando en intimidad con Dios.
estando en su presencia, estando en oración, estando en la presencia de Dios. Dice la palabra que Moisés siempre, cuando tenía un problema grande, iba a la puerta del tabernáculo, se arrodillaba, adoraba a Dios y le consultaba. No tomes decisiones a la ligera, no las tomes a la ligera, consulta a Dios. Amén. Lo que sea que tengas que hacer, aunque a ti te parezca pequeño, consulta a Dios. Amén. Amén. Ahora, Santiago nos dice en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú quieres tomar algo en tus propias manos porque estás molesto, porque estás airado, porque estás enojado, y tú tomas un paso, no va a haber nada fructífero de eso. Nada. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Está mal airarse? No, no está mal airarse. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Pero es una línea delgada, debes de tener cuidado. Si te vas a airar por algo, ponte en sujeción con Dios de inmediato, para que no peques, porque la línea es delgada. Delgada. Jesús mismo se airó. Amén. Jesús volcó la mesa de los cambistas cuando vio todo el mercaderío en la casa de Dios y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ahí en el patio, estaban afuera, no estaban adentro, eso también es simbólico, pero en el patio estaban vendiendo las borreguitas, las ovejitas, las palomas para los sacrificios de Dios, para que fuera más fácil para los que llegaban peregrinando, compraban ahí mismo y ahí sacrificaban, les ahorraban, digamos, el esfuerzo, pero ya era un mercado allá adentro, era un mercado, y aparte muchos de ellos hacían ganancias deshonestas. La palabra de Dios dice que Él aborrece la balanza injusta. Y muchos de ellos hacían movimientos ahí raros, y hasta hoy en día lo hay, por supuesto. Le quitan ahí a la báscula, a la pesa 100 gramos, y pesas y ya es el kilo, pero son 900. Eso ha estado desde siempre. Entonces, tú debes de darle a Dios tu obediencia en todo aspecto y en todo momento. Y ver que la ira está ahí con un propósito. La palabra de Dios dice que también Él se airó en muchas ocasiones. Y ahí quiero que vayamos a Éxodo 24. En Éxodo 24 también tenemos otro episodio importante del pueblo de Dios. Y Moisés, siendo el varón que él era, Dios le dijo, Moisés, tú vas a subir conmigo y quiero decirte unas cosas. Quiero decirte y quiero mandarte y ordenarte lo que le debes de dar al pueblo. Y le dice, dijo Jehová a Moisés en el 24, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés subió al monte de Dios, estuvo con él, Dios le dio muchas indicaciones, le habló sobre las ofrendas, le habló sobre el propiciatorio, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar, el atrio, todo lo que debía de hacer Moisés, conforme, dice la palabra de Dios, al modelo que Moisés había visto allá en la presencia de Dios, porque todo lo del tabernáculo es un modelo que existe verdaderamente en los cielos, y Dios lo implantó aquí en la tierra a través de Moisés con el tabernáculo. Y estando allá en la nube, dice la palabra de Dios que subió Moisés. Estuvo Moisés 6 días quieto, hasta que Dios le diera orden. En el séptimo día, esto también es simbólico, pero ahorita vamos a tocar. En el séptimo día, Dios le dijo, sube acá, ven. Y ahí fue ahí. Estuvo 40 días, 40 noches en ayuno. En ayuno. Es algo difícil, Jesús también lo hizo. Sí,
pero en el Espíritu de Dios y en la presencia de Dios es diferente. Estuvo, le dio todo esto, y algo hermoso es que Dios mismo le dio unas tablas, las tablas de la ley, de los mandamientos. La palabra dice que con el dedo de Dios, Él escribió lo que ahí decía. Él mismo sacó las tablas, Él mismo sacó las piedras, las alisó y puso con el dedo de Dios lo que era. Pero Moisés se tardó mucho, 40 días, 40 noches. El pueblo estaba allá abajo esperando, todo el pueblo. Los que estaban acá eran unos ancianos a cierta medida, otros hombres, Abiú, y el más cercano era el servidor de Moisés. ¿Quién era el servidor de Moisés? Josué. Se quedó ahí esperando. Entonces dice el pueblo, empezó a decirle a Aarón: Aarón, ya no sabemos qué le pasó a este Moisés, ya no sabemos, ya tardó mucho. Vamos a hacernos unos dioses, vamos a empezar aquí a hacer esto, vamos a fundir y crearnos un dios. Y lo hicieron. Aarón también lo permitió, lo hicieron. Fundieron zarcillos, todo lo que tenían de oro, que habían sacado también parte de lo que sacaron de Egipto, porque Dios los hizo salir con botín, y crearon un becerro. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, baja ya, porque mira, este pueblo, tu pueblo, ya no dijo mi pueblo Dios, no que lo haya desechado, pero nota que Dios se aira. Dijo: tu pueblo me ha dejado para irse en pos de dioses ajenos. Tan pronto, Dios utiliza la palabra pronto, se han ido, pronto se han alejado. Bajó Moisés, llegó a la primera base donde estaba Josué, y le dijo: Josué, Señor, se escuchan gritos de guerra, de fuertes, de valientes y de débiles, es como diciendo, hay una guerra. Y Moisés dijo: no, yo escucho alaridos de cantares. O sea, el pueblo estaba allá gozando la vida con su nuevo Dios, un becerro de oro. Baja al otro campamento, a la otra base, llega con Aarón, ya con el pueblo, y le dice, Aarón le dice, ¿qué has hecho? Le dice Moisés a Aarón. Aarón le dice: es que este pueblo, tú sabes que son duros, justificándose un poquito, y yo les dije, pues denme sus zarcillos, denme su oro, y noten lo que dice aquí Aarón: y salió este becerro. Como si salió de la nada, salió un becerro ahí. Eso nos empezamos a justificar, ¿verdad? Empezamos a justificarnos, hasta llegamos al colmo de decir, pues no sé cómo pasó esto, ahí salió de la nada. No, nada sale de la nada, todo sale de la obediencia o de la desobediencia. Tú cosechas de los frutos de la obediencia o tú cosechas de los frutos de la desobediencia. ¿Qué frutos quieres cosechar? ¿Qué frutos quieres degustar? Cuando Dios bendice, no retrae su mano, pero también cuando Dios castiga y reprende, tampoco lo va a hacer. También va a castigar, te va a restaurar con arrepentimiento, claro, como lo hizo David. Amén. ¿Cuántos sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre conforme a su corazón, pero se halló pecado en él. Ya lo vimos en esa escena. Y eso me lleva justamente a esto. David, estando en el palacio, teniéndolo todo, y ya lo vimos, David lo llevó la honra al palacio. La honra llevó a David al palacio, ¿sí? Pero la desobediencia a Dios, el descontrol de sus emociones, no solo lo sacaron del palacio, sino que el pecado empezó a consumir desde dentro de su vida y de su casa. Así es el pecado, hermano. El pecado no va a venir de afuera hacia adentro. El pecado nace desde dentro y empieza a destruir de dentro hacia afuera. ¿Se acuerdan del caballo de Troya? Una de las mejores tácticas de guerra es: divide y vencerás. Divide y vencerás. Probado por milenios. No hace falta ir contra ti con ataque fuerte, reacio, frontal. Si puedo hacer que desde dentro de tu casa empiece a haber ahí divisiones. Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, dijo Jesús. Entonces el pecado es así, es un caballo de Troya. Ten cuidado. Si le abres la puerta,
ahí en tu sala va a empezar a echar raíces. Ahí en tu cocina va a empezar a aflorar. Y mira qué rápido es el pecado para destruir. David, mostrando la honra que le mostró a Saúl, mostrando honra, mostrando dignidad, mostrando honorabilidad. Pero estando en el palacio, David vio a Betsabé. Allá, se estaba bañando. Ahí en ese momento, pudo darse la vuelta e irse. Pero no lo hizo. Ahí se consiguió el pecado. Y ahí estuvo la muerte. Siguió observando. El pecado hizo primero que la viera, la codiciara, la tomara, se la llevara al palacio y estuvo con ella. Ahora, ese fue el pecado primero. ¿Cuál fue el segundo? Como ya cometió esto y ya no podía deshacer esa obra, y ella estaba casada, la mandó matar a su esposo Urías. Un pecado, si tú lo dejas, si tú le dejas cabida y lugar, indudablemente te va a hacer pecar en otra cosa, en otra. Y David, siendo el hombre tan honorable, tan digno de Dios, ¿viste cómo el pecado lo empezó a corromper de un paso a otro? Adulterio, fornicación, homicidio, asesinato. Y quiso tapar y tapar y tapar hasta que no pudo más. Mató a Urías. Y la palabra de Dios le reprende esa escena a David. Y ahí podemos ver, si me acompañan, en el segundo libro de Samuel, el verso 12, 10. Cuando él había matado a Urías y ya se había consumado esa obra, llega un profeta de Dios a ver a David y le dice, su nombre era Natán, y dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Llegó con David contándole una historia, una parábola. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque cuando te habla en parábolas, a la primera te va a caer el 20, lo vas a entender. También cuando es una reprensión, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que podría ser Urías en comparación, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre, del pobre, el que tenía una, y dijo a Natán, y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová. Observa esto, vive Jehová. Estaba haciendo un juramento, él sabiendo que estaba en pecado. David sabía que estaba en pecado. El pecado te hace ya no pensar, hermano. Ya no piensa uno bien. Ya empiezas a decir cosas de las cuales Dios nos juzgará. Dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa tendrá que rendir cuentas. Y aquí David estaba hablando ociosamente. Vive Jehová, y él estaba en pecado. Vive Jehová, le dice. Que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces ahí se preparó el momento, la escena, y dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, el que lo quería matar, y te di la casa de tu señor, de Saúl, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Aleluya. Amén. Amén. Te habría añadido mucho más.
El pecado te saca del plan de Dios. El pecado te hace no ver toda la bendición de Dios. Te habría añadido mucho más. Ahora observa lo que dice Dios aquí. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco? Y veíamos que tener en poco lo podemos trasladar al concepto de depreciar. Tú deprecias algo a lo que no le das el valor que tiene, el valor suficiente, el valor que tiene en sí mismo. Eso tiene valor, pero tú, como lo ves y lo tratas, lo puedes apreciar o lo puedes depreciar. Y David depreció la palabra de Dios, la tuvo en poco, por no haber hecho lo que le correspondía. Cuando tú y yo no hacemos lo que Dios quiere y no lo obedecemos, estamos depreciando su palabra, que es santa por los siglos de los siglos. La palabra de Dios. Y después hay otro nivel del desprecio, es el desprecio. Que no lleguemos a esas instancias, por supuesto, pero despreciar también es otro concepto ahí. Dice, ¿cuál fue la consecuencia? A Urías Eteo heriste a espada. ¿David lo mató con sus manos? No. Fue el autor intelectual, pero él tenía la responsabilidad primera. Los demás eran hombres de Dios, hombres de David que estaban bajo su mando, pero él dio la orden de matar a Urías. Lo dejaron al frente de la batalla, como diciendo, pues ahí hay que dejarlo, retráiganse el ejército porque estaban en una guerra, y ahí déjenlo que muera. Ya estaba premeditado y murió Urías, indudablemente. Lo pusieron al frente, a la línea primera de batalla con los más valientes de David. Y la Biblia habla de los valientes de David, hombres con destreza asombrosa. Ellos estaban ahí, pero Urías no era tan diestro como ellos. Sin embargo, Urías está dentro de los 32 valientes de David. ¿Por qué? Porque, fíjense, Urías mostró dignidad. David quería ocultar su pecado y dijo, manda a traer a Urías, antes de que muriera, manda a traer a Urías. David tiene un plan. ¿Cómo es el pecado? Empiezas a maquinar cosas. David tiene un plan, voy a mandar a traer a Urías, voy a despacharlo con su mujer, para que esté con su mujer, y el hijo que yo le hice tener a Betsabé parezca que es de Urías. Y ya, el hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, eso lo hace el pecado. El pecado hace eso, que pienses así, te corrompe instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, no importa qué hayas hecho, si le das lugar al pecado, por más digno, por más cerca de Dios, te va a corromper. Entonces vino y Urías mostró lo que David no demostró, dignidad. Y Urías vino y le dijo, Señor, rey, yo no puedo ir a mi casa. Bueno, lo despachó, pero él se quedó afuera, ahí en las puertas del palacio, a dormir ahí. Y después le dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te quedaste ahí? ¿Por qué no fuiste con tu mujer? Señor, el arca de Dios está allá, el pueblo, el ejército está allá. ¿Cómo yo voy a ir a disfrutar, a estar con mi esposa? Legítimamente sí y todo, pero no puedo. Yo debo de estar allá. Y David la tuvo difícil. David ya no consumó su plan. Dios ya estaba ahí. Dios no va a permitir que tú te salgas o que nosotros nos salgamos con la nuestra, si así lo planeamos. Lo que tú quieres ocultar, Dios lo va a sacar a la luz. No importa lo que sea. No importa. No importa, Él lo va a sacar. Él es un maestro de esas cosas. Encubre tu pecado y Dios sacará a luz tu vergüenza. Descubre tu pecado y Dios cubrirá tus faltas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? El que se arrepiente alcanza misericordia, porque Dios es misericordioso. Amén. Entonces, ¿ven lo que hace una emoción mal manejada? No se apartó la espada, dice, de la casa de David. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del
sol. Duro es la palabra que Dios le dijo a David. David quiso ocultar, Dios lo trajo a la luz. David quiso esconder, pero Dios hizo que se hiciera notorio al pueblo. Todo eso. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel no se dio cuenta? Por supuesto. Después dándose muerte entre ellos, entre los hijos de David, Amnón y Absalón, por causa de Tamar. Habiendo ahí, no, fue una historia que Dios lo hubiera querido. Hubo engaño, hubo chisme, hubo rumor en la casa de David. Por eso que hizo. Entonces, para ir terminando, el pecado entenebrece, el pecado destruye desde adentro. Desde adentro. Nosotros ya estamos en el palacio de Dios. La salvación que ya nos dio Dios, la salvación es pasado, presente y futuro. Amén. Pasado, cuando creímos. Ahí empezamos a vivir la salvación. Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, dice la palabra de Dios. Ahí empezamos, ahí entramos al reino de Dios. Ahora, presente, la fe. La fe nos hace mantenernos en el presente. En fe vivimos el presente de la salvación. Ahora, futuro. Dice la palabra de Dios, hablando del amor, y ahora están o permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más grande de esto es el amor. La esperanza es la demostración futura de tu salvación. Tú estás esperando a que seamos, ¿quién espera? Que seamos glorificados delante de Dios, a que seamos redimidos para siempre de este cuerpo de pecado, como decía Pablo. Ahorita estamos en la carne, pero Dios nos da la victoria en su espíritu. Pero tenemos esperanza. La esperanza nos hace permanecer para poder vencer, ¿verdad? La esperanza de Dios. Entonces debes de ser constante en tu obediencia. No debes dejar que las emociones te gobiernen a ti, porque te saca del plan de Dios. Y también cuando nosotros vimos a Saúl, regresando un poquito y ya para ir terminando, en Saúl tenemos una lección muy grande. Saúl iba a ir por mandato de Dios, ve a este pueblo en el cual su rey es Agag, acaba todo, rae todo de ese pueblo, de esa nación, al rey, a las mujeres, a los hombres, todos, a bestias, animales, todo. Y él empezó a hacer eso. Pero Saúl se trajo lo mejor de esa nación. Se trajo sus mejores bestias, se trajo al rey, no le hizo nada, lo trajo y cuando llegó, Samuel le dijo: ¿qué has hecho? ¿No te dijo Dios que acabaras y terminaras todo? Y dijo Saúl: sí obedecí a Dios, justificándose. No, sí lo obedecí. A ver, ¿por qué? Porque yo traje lo mejor de esa nación para ofrecérsela a Dios. Una justificación. O sea, dentro del sí hice esto, pero era para Dios de todos modos. Y ahí fue donde Samuel responde: ¿y qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Los sacrificios y los holocaustos a Dios o la obediencia? Y más adelante dice: ¿por qué? Porque misericordia quiero y los sacrificios, obediencia antes que los holocaustos. No nos engañemos. Ay, es que esto es para Dios. Es que esto es para Dios. ¿No? La palabra de Dios, Jesús le dijo a unos hombres, le dijo que a los fariseos no apoyaban a su familia, a su mamá, porque decían, es que esto es separado para Dios. Pero eso se le llamaba el corbán, antes, algo que estaba separado para Dios, para la mamá, para la familia. Pero ellos decían y se justificaban: no, porque esto es de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de apoyar a nuestra familia, que debemos de bendecir a nuestra familia, que debemos de bendecir al pueblo de Dios, mayormente a los de la fe, como dice la palabra. Entonces, Dios se agrada de tu obediencia más que de tus sacrificios. Amén. Dios se agrada de tu obediencia. Y la obediencia es la que te catapulta y te regresa al palacio. Ya estás en el palacio. Bíblicamente, ¿estamos en el palacio? Sí, la palabra de Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales. El pecado te puede hacer que esa silla te sea quitada, porque tú ya estás sentado, si estás con Cristo, si estás perseverando. Amén. Entonces, tengamos temor de Dios, tengamos temor reverente de Dios,
y démosle a Dios lo que Él merece. La obediencia que los sacrificios, que cualquier ofrenda que tú le puedas dar a Dios. Hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? Todo es para Dios. Así que hay muchas cosas más que decir, como siempre, pero quiero nada más decirles los puntos. La obediencia a Dios es la que controla las emociones. La obediencia a Dios es la que es constante. La obediencia a Dios también es la que es por la fe, como Rahab. Y hay muchas cosas más que decir, pero ya para terminar, quiero que en tu corazón tengas presente lo que es obedecer a Dios. Que tengas en tu mente y en tu alma y en tu espíritu que obedecer a Dios no es sencillo en la carne, es fácil en su espíritu. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que vivamos una vida que dignifique y glorifique a Dios. Una vida que le demos honra con nuestros hechos, obediencia con nuestros actos, y que vayamos adelante en el camino que Dios nos ha preparado. Ponte de pie, vamos a terminar. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias Padre, te damos, porque delante de tu presencia podemos tener gozo, podemos tener plenitud de vida, podemos tener tantas y tantas cosas que vienen de tu mano, Señor. Gracias porque tú nos enseñas y nos confirmas que la obediencia está encima de todo lo que podamos ofrecer. La obediencia va más allá de cualquier sacrificio, de cualquier holocausto. Obedeciendo hasta el fin, obedeciendo sin cesar. Porque tu palabra declara, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Señor, tenemos una gran nube de testigos que están ahí en el salón de la fe. Por la fe Sansón, por la fe Abraham, por la fe Rahab, por la fe, Señor, todos los hombres y mujeres de Dios que mostraron fe y obediencia, porque la fe sin obras está muerta, y las obras tienen que ser obras de obediencia que dan frutos de vida, frutos en abundancia. Señor, haznos estar firmes, haznos estar constantes, perseverando hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Gracias te damos por tu salvación. Gracias te damos porque nos has amado con amor eterno. Gracias, Señor Jesús, porque la obediencia es por fe. La obediencia tiene que ser intrépida. Tú tienes que salir de tu confort y tienes que obedecer a Dios en todo lo que Él te dice y te pone en tu corazón. Tienes que salir de esa zona que Dios te habla, que salgas y que le obedezcas lo que ha puesto en tu corazón desde hace tiempo. Dios te ha dicho cosas que tienes que hacer, pero no las has hecho todavía, y Dios te está dando la oportunidad hoy. El tiempo de salvación es hoy, el tiempo de obedecer a Dios es hoy. La puerta está por cerrarse, y cuando Él abre nadie cierra, y cuando Él cierra nadie abre, pero la misericordia de Dios está aquí. Señor, que nuestros corazones reciban tu palabra. La han recibido, la hemos escuchado, y gracias, Espíritu Santo, porque tú tocas los corazones y tú te glorificas. En la obediencia de tu pueblo te santificas. En la obediencia de tu pueblo te glorificas y te muestras a las naciones, Señor Jesús. Gracias, porque en esto conocerán que somos tu pueblo, en que nos amamos los unos a los otros y en el que hacemos tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Padre, cuando salgamos de estas puertas,
Ahí empieza la vida cristiana, ahí empieza el caminar con Dios. Fuera de aquí, aquí venimos a aprender de ti, aquí venimos a escuchar tu voz y tu palabra, pero allá afuera es donde se pone por obra, allá afuera es donde hacemos lo que tú nos has aconsejado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplauso al Señor. Muchas gracias Ismael. ¿Cuántos se gozan con la palabra que Dios nos ha dado? Amén. ¿Habrá aquí alguna persona que todavía no recibió a Cristo y quiere recibir a Cristo? La mejor obediencia a Jesús es, Él dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y si venimos a Él, Él perdona nuestros pecados y nos da una vida nueva. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Cristo? Levante su mano. Si ya todos los recibieron, entonces nos gozamos. Y aquí hay una persona. Muy bien. ¿Alguien más que quiere recibir a Jesús? Muy bien. Vamos a pedirle que cierre sus ojos. Repita esta oración conmigo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, gracias porque me amas y lo has demostrado al dar tu vida por mí en la cruz. Hoy entiendo que te necesito. He pecado, he fallado, pero me arrepiento. Creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, toma control de mi existencia, límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Gracias, Jesús, por entrar en mi vida, por perdonar mis pecados, por hacerme un hijo de Dios. Ahora soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios por esta persona que hoy nos